Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Ser TV y Meduca presentan las clases especiales para materias técnicas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Tecnología de la Información. El tema de hoy es multimedia y componentes de alto rendimiento. Un tema muy interesante. Así que vamos a iniciar en 3, 2, 1 y arrancamos. Bien, para la clase necesitarás tomar en cuenta tu cuaderno para realizar tus apuntes, tu bolígrafo o lápiz para hacer pues las respectivas anotaciones. En un espacio cómodo, con ventilación, en fin. Entonces ahora pasamos a los objetivos de la clase. Son los siguientes. Distingue las distintas herramientas y dispositivos para el desarrollo de un sistema multimedia. Reconoce las partes internas que forman una computadora de alto rendimiento y define las funciones y características principales de los dispositivos que componen la computadora de alto rendimiento. Pasamos entonces ahora a los indicadores de logro. Los indicadores de logro son los siguientes. Manipula correctamente todos los elementos de multimedia con las aplicaciones que se relaciona cada uno de ellos. Maneja los conceptos fundamentales del hardware y su clasificación con eficiencia en un dispositivo de alto rendimiento y maneja el funcionamiento y las características básicas de los componentes internos de una computadora de alto rendimiento. Bien, vamos entonces a repasar la clase anterior. ¿La clase anterior de qué era, Rodrigo? De amenazas informáticas. Y en esa clase de amenazas informáticas vimos todo lo que era el concepto, ¿verdad?, de malware. ¿Qué más vimos? La clasificación del malware, la clasificación de los tipos de virus que había. ¿Qué más cuando utilizan el proxy para que no detecten el IP? ¿Qué más? Riesgos informáticos, hacker versus criminal, ingeniería social para un determinado grupo social. Bien, eso lo vimos, ¿verdad?, en la clase anterior. Ahora empezamos con la clase del día de hoy y venimos con el concepto de multimedia, flashy. A ver, multimedia. Cuando hablamos de multimedia, ¿a qué nos referimos? A audio, video e imágenes. Exacto, a eso nos referimos. Entonces, iniciamos con esa definición. Es una forma de referirse al contenido audiovisual que engloba todos los formatos de una imagen, audio y video. Cada formato disponible responde a una necesidad o propósito específico. Por ejemplo, videos para la televisión, videos para móviles, imágenes en gran formato, ilustraciones, canciones, pistas de audio, sonido ambiental. Bien, ahora tenemos ya el concepto de contenido multimedia. Pasamos a un tema importante que es la edición de multimedia. ¿Cómo hacemos eso? Bien, para la edición de multimedia tenemos entonces lo siguiente. Existe una gran cantidad de aplicaciones especializadas para la edición y creación de ese contenido multimedia. Y esas aplicaciones pueden ser gratis y también pueden ser de pago. Las de pago son las que uno adquiere la licencia. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Bueno, la diferencia es que las que uno adquiere de pago con licencia tienen muchas más características. No quiere decir que las de software libre no funcionan. Claro que no funcionan, pero tienen un poco de menos características, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre esas aplicaciones de pago o de software libre. Ahora vamos a ver
los tipos de contenido multimedia, porque vamos a ver qué vamos a editar, qué podemos hacer. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos la primera, modificación y retoque o imágenes de fotografía. Bien, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos una imagen, queremos modificarla, queremos retocarla, queremos colocarla más bonita. Bueno, para eso utilizamos una aplicación adecuada para esa edición de esa imagen. Bien, tenemos también creación y síntesis de sonido. En la creación y síntesis de sonido también se utilizan aplicaciones para ello. Por ejemplo, si nosotros queremos grabar, ¿verdad?, algo, buscamos una aplicación adecuada y me van a preguntar, profesora, ¿va a adquirir una de pago o una de software libre? Todo depende de lo que ustedes vayan a hacer, porque si ustedes no necesitan algo más sofisticado, usted descarga una de software libre y le funciona correctamente y cumple su propósito, ¿sí? Ya si hablamos que usted tiene que editar, ¿verdad?, o crear algo de sonido mucho más sofisticado porque trabaja para X empresa, entonces ya las cosas son diferentes, ¿sí? Ya tiene que adquirir entonces una de licencia o de pago. Continuamos. Grabación y corrección de video. Bueno, allí se utilizan para grabar y corregir, ¿verdad?, el audio, porque nos podemos equivocar, podemos tener en algún momento alguna bulla, lo podemos editar, lo podemos quitar, lo podemos eliminar. También tenemos los dibujos gráficos e ilustraciones. Los dibujos gráficos e ilustraciones lo podemos realizar con este tipo de, de aplicaciones. Abajo tenemos grabación y modificación de video, por supuesto, porque por lo menos estamos grabando, nos equivocamos, podemos hacer un corte, ¿verdad? Seguimos grabando y entonces hacemos ese tipo de modificación. Y por último tenemos la animación 2D y 3D. Bueno, cuando hablamos de 2D, hablamos de 2 dimensiones, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A 2 dimensiones. Nos referimos, ¿verdad?, al eje de las X y el eje de las Y, que corresponde a qué cosa, a la altura y la longitud. Y cuando hablamos de 3 dimensiones, hablamos pues del eje de las X, de las Y y de la Z, ¿verdad?, que es de profundidad. En este caso es altura, longitud y profundidad. Entonces hay que estar clarito en esos términos, ¿sí?, porque es muy importante. Y se tiene software de aplicación para este tipo de animaciones 2D y 3D, que ahorita más adelante yo les voy a explicar. Bien, pasamos entonces a las aplicaciones especializadas en creación de contenido. Y miren lo que vamos a ver aquí, que es un tema muy interesante. Modelado 3D libre y paramétrico. Bien, existen aplicaciones para este tipo de modelado, especialmente de 3D. Por ejemplo, tenemos varios, pueden ser AutoCAD, pueden ser FreeCAD, pueden ser LibreCAD, hay muchísimos, ¿verdad? Muchísimas aplicaciones que nosotros podemos hacer modelados de 3D. También tenemos creación de aplicaciones en un entorno gráfico. En esta creación de aplicaciones también tenemos varios. Por ejemplo, hay uno que se llama Accelerator Titanium. Eso es muy interesante que ustedes descubran eso, porque pueden hacer aplicaciones tanto para Android como para iOS y en fin, hay otros más que ustedes lo pueden utilizar. También tenemos generación de gráficos para realidad virtual y realidad aumentada. Para realidad virtual y realidad aumentada, ustedes pueden también encontrar aplicaciones para este tipo de de creación de gráficos de realidad virtual y aumentada. Allí tenemos, por ejemplo, pues pueden crear allí, por ejemplo, un Cinema 4D, se puede utilizar para eso y en fin, ustedes pueden encontrar muchísimas más aplicaciones para ello. Tenemos diseño de mecánica industrial. Bien, tenemos también varias aplicaciones. Vamos a mencionar una, por ejemplo, tenemos a Fusion 360. Con eso se puede diseñar y también se puede imprimir, porque también tenemos impresoras de 3D. ¿Por qué? Porque sale, por ejemplo, la pieza mecánica. Pero para ello tenemos que tener ese equipo. Entonces, si tenemos una impresora normal, no, porque se imprime nada más normal, ¿verdad? Y nada más sale su hoja. Necesitamos un equipo especial para impresiones en 3D. Entonces, este contenido de multimedia es muy interesante que ustedes lo exploren, que ustedes busquen, que ustedes investiguen cuáles son las aplicaciones que ustedes pueden utilizar, porque hay muchas aplicaciones que ustedes pueden utilizar de software libre y se pueden practicar y se pueden hacer, ¿ya? Bien, ahora entonces pasamos a nuestra actividad número 1, la cual consiste en indicar lo siguiente.
indique a qué aplicación especializada en creación de contenidos pertenece la imagen. A ver, Maru, la primera, que vemos unas imágenes que están aquí, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Se ve como en 3 formas allí. ¿Cuál es? La de modelado 3D, ¿verdad? Esa es la aplicación para modelado 3D. Vamos entonces a ver que ustedes, vamos a la siguiente, a ver aquí, ustedes tienen un audífono y tienen algo allí que ustedes se ponen un visor así en los ojos, a ver cómo puede ser esto que está aquí abajo. Creación de aplicaciones, realidad virtual aumentada, dibujo, gráficos, imágenes, ilustraciones, creación y síntesis de sonido o diseño mecánico industrial. Gavín. Exacto, realidad virtual aumentada, ¿sí? Porque pues, estaba facilita. Y la última que vemos unas piezas allí mecánicas, alcibiades. ¿Cuál es? Diseño, mecánica e industrial. Bien, entonces hemos culminado nuestra primera actividad. Continuamos entonces ahora con los componentes de alto rendimiento. Y cuando hablamos de componentes de alto rendimiento, le preguntamos a Jessica, ¿qué le viene a la cabeza, Jessica, de componentes de alto rendimiento? A ver. Mayor calidad, puede ser que más, mayor velocidad, procesamiento, ¿sí? Porque son componentes de alto rendimiento. No sé si ustedes recuerdan en la primera clase, ¿se acuerdan que yo la primera clase la di de hardware y que enseñé, mostré la tarjeta gráfica y traje todos los componentes? Bueno, eso era lo clásico, lo normal que tenemos en una computadora, ¿verdad? Y en ese caso era de escritorio. Ahora les voy a mostrar los componentes de alto rendimiento. Entonces vamos a ver. La tendencia a consumir contenido de mayor calidad ha dado paso a la fabricación de equipos y componentes con mayor potencia, calidad y desempeño, lo cual también incrementa en su costo de adquisición y mantenimiento. Para los profesionales y técnicos de la informática, esto representa también un área de crecimiento laboral mediante especialización de equipos de alto rendimiento. Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, es importante que ustedes tengan en cuenta que puede ser tanto para escritorio como también puede ser para portátiles, en este caso laptop, porque ustedes pueden encontrar equipos de alto rendimiento en escritorio y también pueden encontrar en portátiles. Así que cuando hablamos de eso, ustedes están claritos que nos referimos a esas dos clases. Bien, ahora vamos a mostrarle, ¿verdad?, los componentes de alto rendimiento. Y los componentes de alto rendimiento, empezamos con ¿quién? Con almacenamiento de estado sólido. Cuando hablamos de almacenamiento de estado sólido nos referimos al contenido de la calidad requiere mayor espacio de almacenamiento. Los discos tradicionales disminuyen la velocidad de lectura. A medida que aumenta su capacidad, los discos de estado sólido eliminan este problema. Bien, vamos entonces a la explicación. Cuando presenté el hardware normal, vemos un disco duro que era HDD, ¿verdad? Hard Disk Drive. Bien, eso es la tendencia normal. Pero en un componente de alto rendimiento hablamos de SSD, hablamos de State Solid Disk, que es el disco duro, pero ese disco duro es de estado sólido. ¿Qué sucede? Bien, este disco duro es mucho mejor. ¿Por qué? Vamos a pensar que el disco duro se cae, está menos propenso a que se me dañe la información que tiene allí. Si, por ejemplo, este disco duro nos tarda de repente en la computadora que accesen los archivos en el HDD, en este SSD es mucho más rápido. ¿Por qué? Bueno, porque lo diseñaron para que sea así y por eso lo representan como un componente de alto rendimiento. Pasamos entonces al procesador de gama alta. El procesador de gama alta posee múltiples núcleos, por lo que son capaces de ejecutar varios procesos o tareas simultáneamente, lo que permite a los usuarios utilizar aplicaciones más demandantes. Bien. No sé si ustedes han leído en las especificaciones que a veces dice 8 núcleos, 4 núcleos, ¿sí? Y también hablan de generación. Por ejemplo, vamos a hablar del fabricante Intel. Ah, esta es de 10ª generación, 8ª generación. Oh, eso es muy importante cuando ustedes están leyendo las especificaciones, cuando van a comprar una computadora, que lean cuáles son, ¿verdad?, las especificaciones que hablan allí, porque hablan de cuántos núcleos se necesitan. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer un trabajo que demanda mucha gráfica, que demanda mucha imagen, que demanda mucho
de eso, necesitamos un buen procesador y en este caso un procesador de gama alta. Bien, pasamos entonces a otro componente que es los procesadores de operación prolongada. Son similares en potencia a los procesadores de gama alta, pero están diseñados para permitir la interconexión con procesadores del mismo tipo y funcionan sin interrupción. Obviamente, si nosotros necesitamos trabajar, por ejemplo, en un servidor que le está trabajando 24/7, necesitamos, ¿qué cosa? Este tipo de componentes, de procesadores de operación prolongada. Él no se para, él no tiene pausa. Yo, por ejemplo, trabajo en mi casa 10 horas, apago la computadora 2, 3 horas, después la enciendo de nuevo. Ella tiene una pausa, un descanso allí, pero los que trabajan 24/7 en los servidores no se puede. ¿Por qué? Porque necesitan componentes que vayan a la par, es un conjunto. Entonces, por eso es que se necesita procesadores de operación prolongada, porque necesita esa duración. Ahora pasamos entonces a RAM de mayor capacidad y velocidad. Es también muy importante, ¿por qué? Porque permiten a los usuarios utilizar aplicaciones que demanden, ¿qué cosa? Recursos y altas velocidades de transferencia. No podemos colocarle una RAM, por ejemplo, así tranquila, normal. No, tiene que ser una RAM de mayor capacidad y que procese. ¿Por qué? Porque la RAM va a ayudar ¿a quién? Va a ayudar al procesador, porque el procesador es el que está, valga la redundancia, procesando todas las tareas. Entonces la RAM lo que hace es ayudar porque tiene los procesos allí rápido, entonces uno accede rápido allí y ayuda a ¿qué cosa? A liberar al procesador. Bien, pasamos entonces a otro componente que es el sistema de enfriamiento, y este sistema de enfriamiento es muy importante porque los componentes de alto rendimiento que generan mucho calor, ¿verdad? Entonces, como generan mucho calor, requieren de la adición de un sistema de enfriamiento más eficiente, generalmente a la base de líquido refrigerante. Bien. El sistema de enfriamiento que tenemos en las computadoras básicas o normales, ¿verdad? Es ventilación y él va, como es, dando su enfriamiento. Pero como estamos trabajando con un equipo de alto rendimiento que está 24/7, él necesita algo mucho mejor para que esté en buena temperatura. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, ¿verdad? No va a funcionar, se daña, ¿qué cosa? El procesador y adiós. Y no, eso no es lo que se quiere. Entonces se necesita un equipo que acompañe a ese procesador a tener un sistema de enfriamiento. Pasamos entonces a procesamiento gráfico dedicado. Muy, muy importante este de procesamiento gráfico y dedicado. Permite liberar al procesador de la carga del procesamiento gráfico que suele ser mayor en comparación con otras tareas. Procesamiento gráfico dedicado nos referimos, ¿verdad?, a esa adición de la tarjeta gráfica. Hablan de que, ay, ¿de cuánto es tu tarjeta gráfica? Ah, hablamos de Nvidia, hablamos de estas tarjetas gráficas. Esa tarjeta gráfica es muy importante cuando utilizamos componentes de alto rendimiento porque ayudan también al procesador. ¿Por qué? Porque necesita, ¿qué cosa? Esa imagen, necesita esas gráficas. Entonces, por eso es muy, muy importante el procesamiento de gráfico dedicado, sobre todo aquellos que les gustan los juegos, que les gusta jugar, pues ahí van a necesitar bastante tarjetas gráficas, y los que trabajan también mucho, por ejemplo, como el canal que necesita, ¿verdad?, ver las grabaciones, en fin, ellos necesitan componentes de alto rendimiento. Bien. Vamos entonces con la tarjeta madre extendida. Obviamente no podemos dejarla por fuera porque a diferencia de las tradicionales, estas permiten agregar más componentes de hardware e incluso arreglar estos componentes como discos duros y tarjetas gráficas para aumentar su potencia. Pues obviamente si estábamos viendo los componentes de alto rendimiento, ella no se podía quedar por fuera. ¿Por qué? Porque a ella, ¿qué cosa? Se conectan todos los componentes. Así que pues obviamente era un componente justo y necesario. Bien, ahora con la explicación de los componentes de alto rendimiento, pasamos entonces a ver un video de ensamblaje de computadora. Veamos que está bien interesante. Adelante. Ensamble de computadoras. Antes de comenzar el ensamble de cualquier computadora, asegúrate de contar con un juego de desarmadores, pinzas de corte, pinzas de punta y colocarte una pulsera antiestática. El proceso de ensamblaje no es complicado, pero puede ser largo, por ello lo dividiremos en 3 etapas. En esta etapa montarás los componentes fuera del gabinete a modo de presentación y preparación.
Comienza colocando la tarjeta madre encima de su caja o de una superficie aislante con el socket del procesador hacia arriba. Coloca el procesador en el socket, verificando que la palanca de sujeción esté abierta y la muesca de ambos coincidan. Presiona suavemente el procesador y cierra la palanca de sujeción. Aplica un poco de pasta térmica sobre el procesador y posiciona el disipador encima. Presiona ligeramente para distribuir la pasta y sujétalo con los tornillos que incluye. Coloca los módulos de memoria RAM, verificando que la muesca de cada módulo coincida con su respectivo socket. Para comenzar a colocar los componentes en el gabinete, retira cualquier envoltura y, si es necesario, coloca los postes para sujetar la tarjeta madre. Encaja el escudo I/O en la parte trasera del gabinete, verificando que la orientación sea la misma que llevará la tarjeta madre. Sujeta la fuente de alimentación al gabinete con sus respectivos tornillos, verificando que el ventilador de inyección no quede obstruido. Algunos gabinetes permiten el flujo de aire para la fuente por la parte inferior. Sujeta la tarjeta madre a los postes previamente instalados con los tornillos incluidos. Retira las tapas modulares de la parte trasera del gabinete y verifica que coincidan con los puertos PCIe que utilizarás para las tarjetas de expansión, como la tarjeta gráfica. Enchufa las tarjetas de expansión en los puertos PCIe correspondientes. Sujeta los discos duros y de estado sólido en las bahías laterales y cuida que los conectores sean accesibles para la etapa de conexión. Inserta las unidades de disco en las bahías frontales. Antes de conectar cualquier cable, utiliza los huecos y perforaciones del gabinete para acomodar los cables y facilitar su ordenamiento posterior. Comienza la conexión con los cables de alimentación de todos los componentes. Conecta los discos duros y de estado sólido en los conectores SATA de la tarjeta madre. Enchufa las unidades de disco en los conectores SATA de la tarjeta madre. Conecta los cables de control de los componentes del gabinete como LEDs y puertos en los conectores correspondientes de la tarjeta madre. Su ubicación varía de acuerdo con el modelo de la tarjeta, por lo que deberás apoyarte en la impresión de la superficie para localizarlos. Conecta los cables de alimentación y control de los ventiladores y sistema de enfriamiento tomando las mismas consideraciones del paso anterior. Utiliza cintillos o bridas plásticas para ordenar y sujetar los cables en la estructura del gabinete. Coloca las tapas del gabinete y conéctalo para realizar las pruebas de funcionamiento. Si deseas especializarte en el ensamblaje de equipos, será necesario que busques información periódica sobre nuevos componentes. Esto te permitirá ofrecer la opción adecuada a las necesidades de cada usuario. ¿Qué les pareció el video? Súper interesante, ¿verdad? El ensamblaje de los componentes en la computadora. Bien, luego de este video pasamos a los equipos. Equipos donde ¿qué? Donde están componentes de alto rendimiento. Y vamos a explicar ese tipo de equipos. Por ejemplo, tenemos lo primero, Ultrabooks. Dice, aunque no son equipos especializados, su propósito es brindar características superiores al promedio de equipos portátiles, por lo que sus componentes suelen ser de alto rendimiento. Cuando nos referimos a Ultrabooks, nos referimos a las computadoras portátiles superiores a las notebooks tradicionales, porque poseen equipos de alto rendimiento, tienen una tarjeta gráfica, tienen una memoria RAM de mayor capacidad, tienen algo adicional, entonces por eso se considera de alto rendimiento. Bien, otro es equipos para videojuegos. Cuando hablamos de equipos para videojuegos, los videojuegos son un tipo de contenido que demanda demasiados recursos digitales, por lo que existen equipos de alto rendimiento para este fin en diferentes versiones, portátiles, de escritorio e incluso consola. Bien, en los equipos de videojuegos vamos a encontrar, ¿verdad?, escritorios, de portátiles e incluso consolas. Se considera un equipo de alto rendimiento porque no podemos instalar un juego, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el PES, vamos a poner el PES 16, lo instalamos en mi computadora. ¿Qué va a pasar? Supongamos que logré instalarlo, él va a procesar y ¿qué va a hacer? Se me va a calentar mi computadora, no me va a funcionar perfectamente, va a ponerse lenta porque no tengo los recursos suficientes para jugar, ¿verdad? Para tener eso, no voy a verlos bien. Si por ejemplo quiero instalar algo mucho
más que demande mucho más. Por ejemplo, Call of Duty, por ejemplo, Call of Duty, que es uno que los muchachos lo juegan y que todos les encanta. Bien, si yo voy a instalar eso, ni siquiera me va a dejar instalar. Por ejemplo, la última versión que sea de Warzone, por decir algo, que no se va a poder. ¿Por qué? Porque necesito equipo o componentes de alto rendimiento. Ya si tengo la consola, entonces ya es distinto, porque ya el juego, entonces ya sí lo puedo ver bien, ver esas imágenes. Ellos demandan de mucho, de mucha gráfica, de mucha imagen. Entonces, por eso es que se necesitan componentes de alto rendimiento. Bien, y ni hablamos si queremos hablar de instalar otro archivo como Uncharted, en fin. O sea, para este tipo de equipo que es para videojuegos, ustedes ven que ellos tienen unos equipos que están súper, porque son componentes de alto rendimiento. ¿Específicamente para qué? Para que rindan, para que procesan, para que tengan esa tarjeta allí de procesamiento extendido, ¿verdad? Entonces, por eso. Ahora continuamos con otros equipos. Otros equipos, por ejemplo, estaciones de trabajo para audición, para edición audiovisual. El software de edición de contenido multimedia, entre otras características, requiere procesamiento gráfico dedicado, pues obviamente necesitamos equipo de alto rendimiento para este tipo de edición audiovisual, como también lo necesitamos en equipos de criptominería, que son equipos diseñados para aprovechar al máximo, ¿qué cosa? Su potencia de procesamiento en cómputo. Y cálculos complejos para realizar operaciones como algoritmos basados en ¿qué? En el blockchain. Bien, cuando hablamos de criptominería, ¿verdad? Hablamos de criptomonedas y hay muchas criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, entre otros. Entonces, este campo de criptominería es un campo que la gente está ahondando en ellos porque le gusta minar, ¿verdad? Minar datos, y para eso necesita un equipo especializado para ello, para poder que haga ese procesamiento. Además de los algoritmos de blockchain. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de esta billetera electrónica que maneja este tipo de monedas. Por ejemplo, ya les dije, ¿no? Como el Bitcoin y, por ejemplo, Ethereum, y en fin, hay una gran cantidad de criptomonedas que se manejan y muchas personas, ya les digo, trabajan con este tipo de criptominería. Entonces necesitan de ese equipo de alto rendimiento. Pasamos a otros equipos, como por ejemplo equipos para diseño mecánico e industrial. Ellos también necesitan equipo de alto rendimiento porque la demanda de estos equipos es similar a la de edición audiovisual, que requieren gran cantidad de cálculos matemáticos, entonces por eso es necesario. Ahora, otro grupo es la granja de render o producción audiovisual. Son equipos dedicados al procesamiento gráfico distribuido, es decir, múltiples equipos se reparten la misma tarea para disminuir el tipo de procesamiento, por ende necesitan componentes de alto rendimiento. Bien. Pasamos entonces a los servidores, el tema de ellos que son 24/7, que tienen que estar encendidos, que tienen que tener buena temperatura, porque después se cayó y no podemos acceder, por ejemplo, a, qué sé yo, la data se cayó, no, que tuvimos un problema. No, el servidor tiene que estar funcionando y tiene que haber obviamente backup, servidores de backup para poder que siga y todos los clientes tengan entonces, ¿qué cosa? Su respuesta del servidor. Bien. El diseño de estos equipos está enfocado en aprovechar sus recursos y eficiencia en la operación continua para garantizar a la disponibilidad de los servidores. Tenemos entonces este video de actualización de componentes que es muy importante que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque aquí les van a explicar cómo se actualizan estos componentes. Entonces vamos a verlo. Adelante. Actualización de componentes. A diferencia de los equipos de marca, los equipos ensamblados utilizan componentes estandarizados, lo que facilita su actualización y adquisición de repuestos. Para cualquier tipo de actualización, toma en cuenta los siguientes puntos. Antes de adquirir cualquier componente, verifica que el equipo tenga espacio para alojarlo. Apóyate con un motor de búsqueda para encontrar las medidas de acuerdo con su modelo. Compara costos y busca alternativas, ya que algunos son difíciles de conseguir debido a su alta demanda. Evita los cuellos de botella. Estos se dan cuando uno de los componentes limita el rendimiento del resto. Aunque es raro que requieras actualizar el procesador, para hacerlo verifica la compatibilidad con la tarjeta madre. Esto se puede cotejar con el modelo de socket.
Que el sistema de enfriamiento disipe el calor que se libera. Un sobrecalentamiento puede dejar inservible al procesador. Que la fuente de alimentación proporcione suficiente energía para el nuevo procesador sin sobrecargarse. Para actualizar la tarjeta gráfica, verifica que la tarjeta madre tenga disponible un puerto compatible PCIe, que no colisione con otros componentes y el gabinete tenga suficiente espacio. Que no sobrepase la capacidad del procesador. Esto puede generar un cuello de botella. En el caso de la memoria RAM, toma en cuenta que la tarjeta madre soporte el tipo de memoria que deseas instalar, por ejemplo, DDR3. Si la memoria puede ser instalada por unidad o debe ser en pares o conjuntos simétricos. Que la cantidad de memoria que deseas agregar sea soportada por la tarjeta madre. Que todos los módulos de memoria trabajen a la misma frecuencia, de lo contrario, se puede crear un cuello de botella. Para actualizar el disco duro, considera que un disco duro de mayor capacidad no siempre es mejor. Si es demasiado grande, puede afectar el rendimiento del procesador. La tarjeta madre tenga un puerto compatible con el conector del disco nuevo. Para actualizar el sistema de enfriamiento, en el caso de los sistemas pasivos, verifica que el gabinete tenga suficiente espacio, ya que los disipadores suelen ser de gran tamaño. Los sistemas de enfriamiento líquido no ocupan demasiado espacio en el interior, pero requieren que el gabinete tenga espacio para él o los ventiladores que incluyen. Para actualizar el gabinete, considera el tamaño y disposición de los componentes. La tarjeta madre te dará una idea del tamaño. La fuente de alimentación, los ventiladores y el enfriamiento pasivo suelen ocupar la mayor parte del espacio. La tarjeta madre es lo que se actualiza con menor frecuencia. Generalmente se hace solo cuando se requiere ampliar la capacidad general del equipo. Vende los componentes reemplazados o utilízalos para ensamblar otro equipo que puedas vender o aprovechar para recuperar una parte del dinero invertido en la actualización. Bien, este video muy interesante de la actualización de componentes. Y siempre viene la pregunta y me dice, impresora, ¿qué tipo de computadora tengo que comprar? Yo sé que se fijan en el precio, como estamos ahorita, ¿verdad? En educación a distancia, pues obviamente necesitamos de equipo. Bien, entonces hay que ver las características de lo que uno va a comprar. Si yo, por ejemplo, trabajo en una oficina donde nada más utilizo Office y en mi casa hago trabajo simplemente de eso, no voy a comprar una computadora de alto rendimiento porque no me es necesaria. Es como si, por ejemplo, viviera en el interior y mi carretera donde yo vivo es de lodo y de repente me quiero comprar un Ferrari porque tengo el dinero y compro el Ferrari. O sea, ¿de qué me va a servir tener ese carro lujoso si no va a rendir, no me va a ser útil? ¿Por qué? Porque todos los componentes, lo que está al lado, el lugar no va a funcionar como debe ser. Entonces es por eso que ustedes tienen que saber qué es lo que ustedes trabajan, qué es lo que ustedes van a hacer en un año, en 2 años. ¿Ustedes para qué? Para poder comprar o adquirir este tipo de equipos. Si por ejemplo yo trabajo, sin embargo, en una empresa de que si veo lo que es edición de multimedia, si veo mucho lo que es gráfico, ¿verdad? Vemos eso todo, entonces obviamente allí sí necesito. ¿Por qué? Porque voy a instalar demasiado software, voy a tener que estar instalando software, voy a estar quitando, instalando y van a ¿qué? A procesar. Si por ejemplo soy de ingeniería y sobre todo de mi área que es de sistemas, informática y este tipo, pues obviamente van a necesitar sistemas ¿para qué? O aplicación para hacer simulaciones, por ejemplo, estos de modelado, de 3D, va a trabajar con muchos, ¿verdad?, tipos de software que van a demandar pues más gráficas y necesitan estos tipos de componentes. ¿Cómo verlo? En las especificaciones. Allí ustedes ven si es de 8 núcleos, si es de octava de generación, 10ª generación, qué cantidad de memoria tiene, si es un disco SSD, o sea, ustedes ven eso allí. Sobre todo la tarjeta, que es la que ayuda muchísimo. Bien, ahora pasamos a la actividad número 2, en donde vamos a indicar qué equipo de componente de alto rendimiento pertenece a la definición. Tenemos del lado izquierdo los equipos, por ejemplo, Ultrabooks, granja de render, servidores, equipos para videojuegos, estaciones de trabajo, equipos de minería. Y a la derecha tenemos entonces la definición, así que ustedes van a escoger a cuál pertenece el equipo. Entonces empezamos con el AINA.
El software de edición de contenido multimedia, entre otras características, requiere procesamiento gráfico dedicado. A ver. Estaciones de trabajo. Pasamos con Small. A ver, son un tipo de contenido que demanda demasiados recursos digitales. A ver, Small. Equipos para videojuegos, exacto. Son equipos dedicados al procesamiento gráfico distribuido. Marcos, que está por allá, Marcos. Son equipos dedicados al procesamiento de gráfico distribuido. Uy. Las granjas de render, acuérdense que eran las que estaban pues para este tipo de procesamiento. Ya vamos entonces con la última. Y Brian, que nunca falta en las clases, siempre pendiente, Brian. Aunque no son equipos especializados, su propósito es brindar características superiores al promedio de equipos portátiles. Tenemos la normalidad de los equipos portátiles y esta pues un poquito mayor, ¿no? ¿A qué se refieren? ¿A las qué? A las Ultrabook. Muy bien, ok, bien. Entonces, esto es con respecto a los equipos utilizados de alto rendimiento. Ahora pasamos entonces a las características de los servidores. Bien, hemos hablado de los servidores, no hemos hablado de sus características y vamos a verlas aquí. Se mantiene encendido y operando por largos periodos. Hablamos de años y él está allí encendido, ¿verdad? 24/7. Aloja información y servicios para los usuarios, ya sea local y pública, y es correcto. Diseñado para atender las demandas de varios usuarios simultáneamente. Por supuesto, porque los usuarios queremos qué cosa, respuesta. Entonces el cliente le pide qué cosa al servidor y él tiene que darle respuesta. Los administradores suelen manipularlo mediante comandos. Pues sí, la mayoría se manipulan por estos tipos de comandos que uno se los aprende. Bien, las aplicaciones y el software se instalan sin necesidad de un entorno gráfico, pues obviamente por medio de comandos se puede instalar y no necesariamente tiene que tener el entorno gráfico. Y el sistema operativo y sus herramientas administran y monitorean los servicios y el estado del hardware. Eso es de suma importancia porque recuerden que siempre se los he dicho, chicos, siempre, el hardware va de la mano ¿de qué? Con el software. Y los componentes de hardware que ustedes tienen que tener, pues obviamente tienen que estar, ¿verdad? Como dentro de la misma nivel, porque no vamos a tener un disco duro que tenga mayor capacidad y tenemos un procesador que no me ayuda en nada. Entonces, pues obviamente tienen que estar como a nivel. Y el hardware y el software siempre van de la mano. Bien, seguimos con los servidores y vamos a mencionarles qué cosa, los tipos de servidores, porque existen diferentes tipos de servidores. Por ejemplo, los servidores web, tenemos los servidores de correo, tenemos los servidores de base de datos, los servidores de DNS, los servidores de almacenamiento, los servidores de base de contenido y los servidores de impresión. Bien, ahora me van a preguntar, profesora, ¿y necesitamos un servidor, uno de cada cosa? Bien, puede ser que en ese servidor tengan todos esos allí incluidos, no necesariamente que esté un servidor específicamente, pero sí se le llama, ¿por qué? Porque lo que hace es ejecutar, por ejemplo, todo lo que son los servicios web. Allí mismo también puedes ejecutar todo lo que son los DNS y así sucesivamente. Bueno, entonces, una vez terminada aquí, pasamos a nuestra actividad y es nuestra actividad número 3. Y en esa actividad número 3, elige con un gancho qué cosa, el enunciado, si es cierto o falso. O sea, me van a decir si es cierto o es falso. Y empezamos con Jessica nuevamente. Multimedia se refiere al contenido audiovisual, hablamos de audio, imagen y video. Exacto, cierto, muy bien. Las aplicaciones de edición y creación de multimedia solo pueden ser libres. Cuando hablo de solo pueden ser libres me refiero a software libre. Ajá, falso, muy bien, Gavin. Los videojuegos son un tipo de contenido que no demanda mucho recurso gráfico. Falso, porque estamos hablando que los videojuegos demandan, ¿qué cosa? Una gran cantidad de recursos gráficos y por eso necesitamos componentes de alto rendimiento.
Las granjas de render son equipos dedicados al procesamiento gráfico distribuido. Exacto, están claritos, Alcibiades, muy bien. Y por último, Cris, que tampoco sé. ¡Uy! Casi se la digo. que nunca falta las clases. Una característica de los servidores es que se mantiene encendido y operando por largos periodos de tiempo. Es correcto, es cierto, él siempre se mantiene pues encendido. Bien, entonces hemos culminado nuestra actividad número 3 y tenemos actividad para la casa. La primera actividad para la casa, recuerden buscar las aplicaciones, ¿verdad? Los softwares estos de aplicaciones, ¿para qué? Para lo que uno va a utilizar en animación, 2D, 3D, modelado de este tipo de cosas, para audio, para edición de video, grabación, entre otros. Y también van a hacer este que está aquí en pantalla. Van a señalar las diferencias entre los servidores y las computadoras tradicionales. Las características que ustedes van a buscar: tiempo de operación en una computadora personal, tiempo de operación de los servidores, propósito de las computadoras personales, propósito de los servidores, cantidad de usuarios de las computadoras personales, cantidad de usuarios en servidores, entorno de administración ¿en qué? En computadoras personales y en servidores, y las aplicaciones que tienen las computadoras personales y los servidores. Bien. Con esto, pues, hemos terminado la clase del día de hoy de multimedia y componentes de alto rendimiento. Yo espero que le haya gustado mucho. ¿Por qué? Porque hemos aprendido qué cosas, cómo, ¿verdad?, se editan esos contenidos de multimedia, de audio, de imagen o video, y que ustedes podrían utilizar ya sea de pago o de software libre. También que hemos aprendido el día de hoy que hay componentes de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque son necesarios para un tipo, ¿verdad?, de trabajo o que ustedes van a realizar, y que hay muchos equipos Ultrabook para videojuegos, para servidores, entre otros. Entonces, eso hemos aprendido el día de hoy. Recuerden siempre las normas de higiene, lavarse las manos, desinfectar los materiales, recordar la higiene en casa, y los agradecimientos especiales a las televisoras, a todo este equipo, ¿verdad?, que nos ayuda a la realización de las clases, también a las emisoras, también a las fundaciones, a todo el personal que contribuye, ¿verdad?, con un granito de arena para que esto se desarrolle. Entonces, no olviden siempre sintonizar a las 3 de la tarde todos los jueves en este canal y conéctate con la estrella. Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella, porque Ser TV y Meduca presentaron las clases especiales para materias técnicas.